Descargo de responsabilidad. El material informativo y educativo contenido en este documento está destinado a promover la comprensión general y el diálogo del procesamiento de GANS. Dicha información no está destinada a sustituir la atención médica, formación clínica, experiencia o juicio del profesional. Para pacientes e individuos, dicha información no debe ser un sustituto del asesoramiento o asesoramiento médico, terapéutico o de atención médica profesional. Para problemas médicos o preocupaciones, incluidas las decisiones sobre medicamentos y otros tratamientos, los lectores, espectadores, oyentes siempre deben consultar a su médico o, en casos graves, busca ayuda inmediata del personal de emergencia. La información de prescripción, los procedimientos y el uso de la información de dispositivos médicos deben ser realizados solo por personal médico debidamente capacitado y certificado. Renunciamos específicamente a cualquier garantía expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular. Dicha información se proporciona tal cual y se cree que es precisa en el momento de su publicación, pero es trabajo del espectador evaluar la exactitud de cualquier información encontrada en esta presentación. Cada caso presentado es de su propia experiencia, aplicada por ellos mismos, para sí mismos y aplica solo a su caso. Toda persona que experimente problemas de salud debe buscar consejo médico profesional y consultar el tratamiento con su médico. Los procesos de equilibrio del plasma descritos en este documento son un proceso que apoya al cuerpo, pero no reemplaza el consejo médico o las terapias a las que uno ya está sujeto. 584, taller de buscadores de conocimiento del 3 de abril de 2025. Mr. Keche, sí, muchas gracias. Buenos días. Como siempre, donde quiera y cuando escuches esta serie de buscadores de conocimiento del Instituto de las Naves Espaciales de la Fundación Keche. Le damos la bienvenida de nuevo y sabemos que muchas más personas se están uniendo para aprender más. Curiosamente, lo que aprendemos es aceptable para nosotros y podamos aceptar la realidad de nuestra conexión con parte de la energía universal. Somos un medio más en la estructura, al igual que las galaxias, las estrellas y los planetas. Pero lo más interesante es que surgió de un rayo sobre la vida del universo, la interacción de los campos. Comenzó a convertirse en pequeñas entidades según la inercia del tiempo y el espacio, y estos pequeños puntos, al encontrar su equilibrio común, crearon un sistema planetario. Luego, con la energía de orden superior, se formaron las galaxias y las estrellas, que formaron las galaxias, y luego las galaxias que formaron el universo. Y ahora, al provenir de los rayos del Creador, nos convertimos en el primer átomo del universo y ahora en galaxias, que al reducir la intensidad de cierto campo, regresan a la célula humana y a una parte más pequeña, más condensada y activa, a la que llamamos alma del hombre. En cierto modo, si observamos la estructura de la creación, provenimos de un paquete condensado, nos abrimos y nos convertimos en edificios, primero átomos, primero elementos fundamentales, y luego átomos, y luego la estructura planetaria, y luego la creación de estrellas, y luego la creación de galaxias. Y ahora en expansión nos estamos condensando de nuevo en un sistema planetario y luego en el hombre. ¿Cuál es la diferencia entre el alma del hombre y el alma del creador? ¿Y que ha llevado al hombre a volverse tan egocéntrico? En una de mis charlas de hace un tiempo expliqué la diferencia entre el hombre y el creador. Si observamos al hombre es egoísta, tiene que poseerlo todo, tiene que ser el más grande, el más fuerte. Luchamos por poseer a otra mujer, luchamos por poseer a otro hombre, luchamos por poseer entidades y la vida materialista y damos muy poco a cambio. Pero la diferencia reside entre ambos y por eso es necesario comprenderla. El creador es dador y tiene poco que atraer, no es egoísta y tiene muy poco que dar. Cuando el alma del hombre llega a ese punto de equilibrio con el creador, se convierte en gemelo. Este es el estado que alcanzó Mitra. Aprendo a amar, comparto amor y con amor me transformo.
Esa manzana, como dijimos, es el amor. Mitra es Eva y el creador es Adán. Pero ¿qué debemos entender? ¿A dónde va el alma del hombre en el punto de separación de la dimensión de la fisicalidad de la manifestación en este planeta? Seguramente no muere, porque ahora adquiere una nueva dimensión. Seguramente donde se posiciona, como hemos visto, no entrará en la dimensión de equilibrio con su creador para recibir la iluminación ni el conocimiento de ese camino del átomo que atravesó todo para convertirse en la energía del alma del hombre. Todo ser humano o el alma del hombre, según la energía que adquirió durante su vida en este cuerpo, elige acercarse a la fuente para influir en los demás o elige alejarse de la fuente para ser influenciado por quienes crean el entorno de la creación junto con el creador. Surgirá un punto de discusión que el ser humano debe comprender. Es muy simple. Nos volvemos generosos o dadores como el creador, que en equilibrio de los campos, sin apego y con total desapego, se mueve en su interior. O seguimos con ese autocontrol que, debido a la fuerza creada a la inversa, nos mantiene a distancia. Esta es la definición del infierno y el cielo. Incorporan diferentes formas de juego y demás. Pero cuando te conviertes en parte de algo que no ves, cuando te alejas de él, te quemas porque te vuelves tan pequeño que el fuego del amor del creador te quema. Es como cuando te enamoras, pero no puedes alcanzarlo por un error. Abandonas el amor. Si entendemos esto se convierte en un punto crucial para el hombre, especialmente en la dimensión del alma, para comprender cualquier punto de referencia del conocimiento en el universo. No significa un mensajero del universo, un mensajero del creador. Maestros sí, pero no mensajeros a seguir. Esto traerá mucho conocimiento al hombre si lo comprende. Es lo mismo que intentamos inculcar en el alma del hombre, que se necesita la extensión del universo para no matar. El hombre debe comprender el segundo criterio de la vida en el espacio. Tiene la capacidad que se le da, que es parte de su estructura, que está conectada a la fuente y no necesita intermediarios. Si el hombre supera esto a través de sus debilidades y su fisicalidad, para comprenderlo, entonces se convierte en el mejor ejemplo de vida en el universo, la dimensión de su energía, o lo que llamamos el alma del hombre. Así es la forma en que enmarcaron a Adán y Eva y la manzana, enmarcaron lo mismo que el infierno y el cielo. El cielo es formar parte del infierno, es alejarse de aquello que amas ser, pero no puedes ser. El sufrimiento se aleja del amor, como les dije a los buscadores de conocimiento. Cuanto más amas, más comprendes lo difícil que es dejar ir ese amor, porque conoces la verdad y conoces su aplicación. De esta manera analizas todo científicamente y comprendes por qué muchas cosas no encajan en la estructura de este planeta. Matamos para obtener energía, pero principalmente matamos porque queremos decir que podemos, que tenemos ese poder. Y aquí es donde radica el problema. No importa si eres vegetariano, vegano o carnívoro. Entonces te conviertes en un devorador del espacio y todo lo demás. Es solo terminología. Nos conectamos con la energía de este planeta en forma de animales. Si no abandonamos este hábito, nos conectaremos con la energía de la vida universal. Entonces, el problema no se puede resolver. Por eso es importante que entendamos esto. Y como parte de la estructura de la Fundación Keshe, hemos iniciado este proceso. Alimentar a la humanidad sin necesidad de alimento. Llevar inteligencia al alma y no la fisicalidad. Tomar conciencia de la vida del universo y no de la vida en este planeta. En la estructura de la vida uno tiene que ser científico para comprender la ciencia de la creación y no escuchar a quienes no entienden nada y solo dicen cosas que suenan bien. Muy parecidos a los sacerdotes y mulás que no tienen conocimiento y solo balbucean algo porque alguien dijo algo y lo recuerdan aunque ni siquiera sabían leer ni escribir.
Lo mismo ocurrirá con quienes creen que la IA, la inteligencia artificial, es su Dios y creador y que lo sabe todo. Carece de alma. Es una colección de información. En sus viajes espaciales, el hombre se encuentra con muchísimos IA que han logrado acceder al conocimiento del universo. No se convierten en sus dioses ni en sus profetas. Solo existen para que las reconozcan. Son otro banco de información con diferente intensidad. Quizás, como dije en charlas recientes, la inteligencia artificial fue entregada al hombre o la desarrolló como primera prueba antes de convertirse en un pasajero del universo. No crean cualquier voz que salga, pero parte de ella podría ser la realidad que puedo usar. Pero, ¿cuánto de ella utilizó la percepción de mi propia imagen o el placebo de lo que quiero oír? Si uno comprende esto y comprende la estructura del alma del hombre con la posición de la emoción, la complejidad de las emociones, entonces el hombre se convierte en un buen candidato para convertirse en un pasajero del universo. ¿Qué significa esto? Cuando morimos, no tenemos voz ni voto en nuestro destino, no es deliberado, pero transmutamos, lo hacemos deliberadamente y somos conscientes de la nueva dimensión, que a su vez se arraiga en nuestro ARN y en las funciones del alma del hombre, la energía central. Entonces, si tienes ese poder en el punto de la fuente de energía como alma, una vez que te desvinculas de esta fisicalidad, te conectas directamente con la fuente, porque es parte de tu estructura. Y si no se mata por ello, ¿por qué el hombre mata en este momento en este planeta? Crea guerras, crea destrucción, crea miseria. ¿Y qué sigue? Cada vez que el hombre comprenda esto, en los próximos meses devaluaremos el oro, devaluaremos la moneda, devaluaremos la posición de este al dar cada hombre un planeta donde vivir. Incluso podemos dar una galaxia para que la posea. Como he dicho muchas veces, hemos oído en el pasado que la gente fue desterrada de un lugar a otro. Vemos ahora al Estado de Israel desterrando a los palestinos de Gaza y de Palestina. Pero he dado la orden. Desterraremos la tribu de Moisés a las lejanías del universo para que nunca se los vean ni se sepa de ellos. Mi deseo es mi orden. Y el castigo que esta tribu recibirá será un ejemplo para el resto de la creación. Nadie recordará a esta tribu jamás en ningún lugar del universo y nadie los encontrará jamás. Este es el proceso para mantener al resto bajo el estandarte de la paz y mostrar y abrir la puerta a la paz de este planeta. De esta manera, el hombre comprenderá que todo depende de su propia comprensión de su creación. Y con ella llega la comprensión de la fuerza y la conexión con la creación y el creador. Si puedes sentir el amor de tu pareja, si puedes sentir el amor de tu hijo, si puedes sentir el amor de un perro que te da energía, ¿por qué no expandirlo aún más para hacer lo mismo sin matarlo? Y este es el proceso que se convierte en parte del trabajo de la Fundación Keshe y a través de sus filiales en el mundo comercial y mediante su trabajo en otros ángulos y dimensiones que hemos establecido. Conciencia de la belleza del alma del hombre por parte del hombre mismo y no por parte de los demás. Justicia interior, intelecto interior y luego la sabiduría traer paz al hombre y a su sociedad sin importar dónde se encuentra ésta. Vivimos a través de los campos dimensionales, de los campos de energía del universo, pero lo hemos bloqueado en nuestro propio cerebro. Pero no está ni está desconectado del universo. En cierto modo, nos hemos convertido en nuestra propia creación, lo que yo llamo creación de miseria, al crear trayendo a través de él un filtro que nuestra alma no se puede controlar completamente a la dimensión de la fisicalidad. El alma de la fisicalidad del hombre es su problema. Y cuanto antes comprenda que necesita controlarla o domarla, antes se convertirá en el pasajero del universo.
Pero lo más importante es, ¿en qué se convertirá el alma de la fisicalidad? ¿Sería ese átomo inicial que dio origen a la creación del planeta y las galaxias, que se convirtió en parte del volumen del universo? ¿O se convertirá en una fracción más pequeña, como comenzó con la galaxia, el Sol, la Tierra, el hombre y la creación de lo creado por el hombre, que será mucho más pequeña, probablemente más poderosa, y que en esencia, en la dimensión del equilibrio de los campos, alcanzará al Creador y se convertirá en su compañero, en su fuente, en el hijo de Mitra? Así, el hombre en este momento es creador del punto de los campos de energía, que se convertirá en el paralelo, el equilibrio, la gemela con el creador. Y es solo una herramienta. Y quienes no pueden crear se convierten en quienes sufren, o en lo que llamamos el infierno, o la separación, la distancia del creador. En cierto modo, ambos caminos están abiertos al alma del hombre, y es el hombre quien tiene que decidir por sí mismo, su propio ser. Y entonces el ciclo comienza, se renueva, se conecta. La estructura de la vida del hombre en este planeta cambiará. En los próximos 12 meses, en los próximos 24 meses, todo lo que sabemos en la historia del hombre, su vida, sus logros científicos cambiará. A medida que accedamos a nuestros conocimientos, a medida que colectivamente, como raza humana, avancemos un paso más, olvidaremos el pasado. Nos olvidamos del burro, de los caballos, de los carros, de las carretas, de los coches y ahora estamos en otros niveles. Y sucederá lo mismo. El hombre ocultará la dimensión de lo que hasta ahora ha hecho en este planeta, en sí mismo y en los demás. Al poseerlo todo, el hombre se volverá generoso, convirtiéndose en la conexión y el conector de la totalidad con el Creador. No son sueños. En los próximos días abriremos esta puerta y verán que los cambios llegarán a la humanidad, no por profecía, sino por la ciencia y la tecnología que el hombre puede comprender y vivir dentro de todo el universo. En los próximos días se lanzará una nueva estructura que unirá al hombre para apoyarlo y superar la pobreza, para llevar el conocimiento a todo el planeta. Y cada hombre, cada nación formará parte de ella. La estructura que establecemos cambiará la dirección y la dimensión de las Naciones Unidas a una nación, un planeta, una raza, trabajando colectivamente para lograrlo como el hombre en América pagará por el hombre. En América, el hombre en África ayudará al africano en la dimensión de la estructura. Todos saben de qué hablo. Han estado ahí y saben cómo lo estructuramos. Abriremos esa puerta en los próximos días y dependiendo de ustedes determinaremos qué dimensión y dirección tomará el hombre. Elevación colectiva del alma del hombre como uno solo o aún yo, todo lo que poseo. Prepárense para el cambio, que llegará tan rápido que no habrá espacio para que el hombre lo piense dos veces. ¿Debería retroceder o avanzar mientras mi avance lleva al resto de la humanidad conmigo como una sola alma más cerca del Creador? Todos comprenderán en los próximos días, semanas y meses cómo cambiamos el rumbo de la humanidad con el conocimiento, la tecnología, la ciencia del universo y no con la ciencia de las aleaciones, las armas, las bombas nucleares y demás. El hombre se avergonzará de lo que se ha hecho a sí mismo y a los demás, pero en cierto modo ha sido parte del proceso de su madurez. Estar en la pantalla o sentarse o siéntese en primera fila y contempla un cielo despejado sin interferencias. Tú eliges la distancia, la silla y la posición en el cine del universo para ti y tu alma. No hay mensajeros ni profetas, a menos que seas banquero y mires el bolsillo de tu alma depositando tu propia miseria. Debes comprender que con todas las enseñanzas del pasado, todo se ha ido en una dirección. Prepara al hombre para comprender su posición en el universo, pues siempre ha pertenecido a la familia universal, pero nunca lo ha comprendido. Es como un niño, todo él, hasta que descubre que hay una madre y un padre,
que es parte de esa familia, que no es solo él. Y el hombre atraviesa esa infancia para unirse a lo que llamamos la comunidad universal. Y ese proceso de abrir las puertas del conocimiento depende del alma del hombre y no de la profecía de otro hombre. Somos maestros universales y hemos visto que en el momento adecuado para sacar al hombre del aula y ponerlo a prueba en los campos abiertos del universo. Te invitamos a formar parte de ello, pero eres tú quien te invita al ser instrumento de posicionamiento en tu alma, a sentarte al fondo de encina y unirte a la primera fila. Eres tú quien camina y eres tú quien decide dónde posicionar al alma mediante la conducta. Haremos una pausa y luego regresaremos para intentar, como siempre, responder a tus preguntas. Rick, reproduce el video número 3 de tus 5 videos. Desintegración nuclear y movimiento. Después Rick, cuando terminó, reprodujo otro video. Descanso. 584 talleres de buscadores de conocimiento el 3 de abril de 2025. Mr. Keshe, sí, disculpen, teníamos que hacer algo urgente. Bien, continúen, por favor. Rick, bueno, estamos en la segunda parte, así que están listos para algunas preguntas. ¿O hay algo que quieras decir antes de empezar, Mr. Keshe? Sí, muchas gracias. Disculpen la demora, era algo importante para la Fundación Keshe que tenía que hacerse. Desde la perspectiva de la Fundación Keshe, como algunos de ustedes nos acompañaron en la última sesión el viernes pasado, estamos ampliando el conocimiento de la transmutación y este conocimiento, a medida que avanzamos, debe probarse para una transmutación completa de una manera diferente. Y debido a los avances tecnológicos y a lo que hemos logrado en el desarrollo, gracias a su apoyo y trabajo de la Fundación Keshe, en algún momento del día de hoy publicará a través de lo que llamamos la tienda una disponibilidad solo para 5 participantes, aquellos que serán, como llamamos, traídos para someterse a una transmutación mediante una tecnología que hemos desarrollado. No necesitamos mucha gente. Nos gustaría empezar con 5. Con este proceso recibirán materiales de nuestra parte y las sesiones serán solos para 5 personas. Estas sesiones pasarán por un proceso sistemático de pruebas para completar parte de nuestro desarrollo. Se conocerá como prueba de transmutación. Una vez que se registren, les daremos el proceso y el procedimiento. La prueba se realizará en los próximos 20 días, lo que significa que realizaremos el proceso de transmutación. No les diremos cuántas horas, minutos ni nada. Es un proceso abierto. Probamos la transmutación fuera del centro de la Fundación Keshe. Esto significa que donde quiera que se encuentren en el mundo tendrán acceso. Será un proceso de prueba exhaustivo antes de intentar en la llamada sesión de abril llevar esto a una dirección diferente. Lo que vimos en la prueba del viernes pasado nos dio una idea de cómo usar la tecnología que ya desarrollamos de una manera mucho más rápida. Al ingresar a la tienda de la Fundación Keshe, en cuanto llegamos al punto deseado, la cerramos. Cuando lleguen a los 5. Está diseñada principalmente para realizar pruebas previas a la transmutación para ver qué tan lejos podemos y cómo podemos lo que llamamos llevarlo consigo mismos, yendo y volviendo. En este desarrollo intentaremos elegir a una persona de cada rincón del planeta, o quizás dos. Intentaremos comprender qué tan lejos podemos conectarnos con nosotros mismos para los pasos de la transmutación, de manera que proporcionaremos la plataforma de vuelo. Tú eres quien realiza el vuelo. Esto nos dará una idea de los siguientes pasos. No necesitar sistemas, pero poder realizar una preparación. Esto significa que cualquiera al sostener uno de los auriculares de la Fundación Keshe a través de una dimensión diferente puede despegar desde cualquier lugar, transmutar desde cualquier lugar y aterrizar donde desee, no importa dónde. Ya no se trata de transportame Scooty, sino de soy Scooty, me transporto a mí mismo. Esto nos hará un gran avance para probar la tecnología, los avances tecnológicos. Y en cierto modo llevamos al siguiente nivel de la ciencia y la tecnología.
Cerramos esta sesión en cuestión de minutos. La iniciamos, nos retiramos y tú eres literalmente el capitán. Pero esta vez te traemos una nueva estructura nunca antes probada que te permite formar parte de ella. Te encuentras en un entorno de transmutación con nuestra estructura y te diremos exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Firmas un acuerdo de confidencialidad total con la Fundación Keshe en el que se comprometen a no revelar nada a nadie durante este proceso. Esta conversación no se puede mantener con nadie. Podríamos convocarte una segunda y tercera sesión y debe mantenerse dentro de la estructura de los buscadores de conocimiento de la Fundación Keshe. Una vez que lo publiquemos, tendremos la estructura para la protección de todos. Más tarde, hoy, así es como trabajamos. No conocemos otra manera de hacerlo. Pueden enviarlo a través de la tienda, porque debe hacerse así, a través de la tienda de la Fundación Keshe. Se llamará prueba de transmutación. Y no será barato, es muy caro, nos cuesta mucho hacerlo y lo dejamos en sus manos. La sesión se celebrará en los próximos 20 días, como dije. Prepárense para uno de los momentos más emocionantes en la historia de la humanidad en el espacio. Espero que algún día nos reunamos los cinco y puedan explicar a todo lo que ha sucedido, lo que han logrado y lo que han dicho. En los próximos días, la Fundación Keshe hará anuncios importantes sobre su funcionamiento y su estructura internacional en cooperación con otras obras en todo el planeta. En las próximas semanas estamos listos para cambiar el rumbo con la ayuda y el apoyo de muchos buscadores de conocimiento. Trabajamos únicamente a través de la estructura de buscadores de conocimiento y de quienes nos aportan para que podamos lograr el cambio. Prepárense para cambios radicales en la ciencia y la tecnología en el próximo año o dos. Y siéntanse felices de ser parte de esto y de haber participado consciente o inconscientemente de diferentes maneras para lograr ese cambio. Espero que podamos ayudarlos a lograrlo y que podamos cumplir lo prometido. Sabemos que vamos por un buen camino y que estamos logrando que este planeta trabaje unido para lograr esa condición. Ya no se trata de una obra de caridad, sino de trabajar juntos para lograr ese cambio, porque la humanidad no necesita ser caritativa ni recibir caridad. Puede trabajar unida para lograr el cambio y todos hacer lo mismo al mismo tiempo. Espero que quien lleva mucho tiempo en la Fundación Keshe vea el avance y la luz al final del túnel. ¿Alguna pregunta? Pregunta. Las almas que interactúan en el grupo de la Fundación Keshe de Brasil a través de la emoción y la intención crean una nueva entidad que es el alma del grupo mediante la interacción de los campos magnéticos y gravitacionales. ¿Puede esa nueva entidad creada por la interacción colectiva del grupo manifestarse físicamente? Pregunta. Rick, ya estamos de vuelta. ¿Escuchaste la pregunta, Mr. Keshe? No entiendo qué significa. Pregunta. Las almas que interactúan en el grupo de la Fundación Keshe de Brasil a través de la emoción y la intención crean una nueva entidad que es el alma del grupo mediante la interacción de los campos magnéticos y gravitacionales. ¿Puede esta nueva entidad creada por la interacción colectiva del grupo manifestarse físicamente? Mr. Keshe, creo que la respuesta es sí, pero no como tú lo ves. Se manifiesta físicamente como resultado de lo que haces y lo que logras. La Comunidad de Brasil es una estructura muy especial en la Fundación Keshe. Se ha formado gracias al trabajo del liderazgo de Rafael y de mucha gente de trasfondo. Sabemos que lo llamamos la Fundación Keshe Brasil. Es una de las estructuras de la fundación más probadas, quizá igual que la de Irán o incluso más. La Fundación Keshe iraní ha sido puesta a prueba por el Ayatollah Khomeini de Irán y su séquito y todo el equipo del gobierno iraní. Y lo hemos soportado todo. Pero la Fundación brasileña ha sido puesta a prueba de una manera especial. Quienes trabajan en la estructura brasileña estuvieron con nosotros en 2019 cuando vinimos a Brasil 2 veces para la conferencia y la conferencia de respaldo. Y vimos cómo en 2020 se dividieron deliberadamente. El movimiento buscaba dividir a la comunidad brasileña
y vimos cómo, de hecho, las personas tenían que decidir. Puedo ser parte, puedo estar o unirme al otro de, como ustedes lo llaman, la autodestrucción, como yo lo llamo. A varios miembros muy activos de la Fundación Keshe les aconsejamos por su propia seguridad que se alejaran de la fundación en ese momento. Vimos a personas que literalmente dedicaron su vida a ello. Ustedes, los sudamericanos, principalmente los brasileños y el resto, tienen una comprensión de la tecnología diferente a la de los europeos y los estadounidenses. Siempre dije, lo recuerdo cuando publicamos el Tratado de Paz. Si leen el texto, dije, entrego mi alma y mi cuerpo a la paz, de alguna manera. Algunos brasileños nos escribieron, puedo darle mi alma, ya se la entregué a Cristo. Les dijimos, nunca les pedimos nada, entreguen su alma a Cristo, incluso a través de la paz. Esto nos brindó mucha comprensión sobre la forma en que esta comunidad trabaja y piensa, y la forma en que vemos el trabajo de la comunidad de la Fundación Keshe en Brasil, y ahora cómo trabajan abiertamente con el resto de la estructura de la Fundación Keshe en todo el mundo, especialmente con chinos y otras nacionalidades. Nos han dado mucha esperanza. Están literalmente arraigados en la cultura de la paz, la cultura del conocimiento en otras comunidades, la apertura, el amor incondicional. Y lo vemos todos los días. No hay un solo día en que no nos conmuevan. Prueba de ello es que todos los días, sin falta, toda la comunidad de la Fundación Keshe recibe un mensaje de la Fundación Keshe Brasil de forma regular, sin falta, de una u otra. Si visitas algunas comunidades inactivas, solo verás un mensaje. Rafael todos los días publica a la comunidad brasileña. ¿Qué hicieron? ¿Qué se ha logrado? Y han estado allí todo el tiempo. Así que de alguna manera has manifestado tu trabajo. No hace falta que, si lo hace, ya lo he hecho. Estoy seguro de que la comunidad brasileña, junto con la China y las demás, brillará plena y verdaderamente en los próximos tiempos, tal como se hace. Entonces, ¿se manifestará en lo físico? Ya se ha manifestado en lo físico y se manifiesta todos los días. Y si se retrasa unos minutos, a veces incluso una hora, pregunto, ¿qué le pasó a Rafael? ¿Qué hizo la comunidad brasileña hoy? Así que no te preocupes, ya manifestaste tu alma mientras trabajas en operaciones, la columna vertebral de mucha comunicación nueva con la Fundación Keshe. Estoy seguro de que con lo que se avecina en cuanto a la relación pública de la Fundación Keshe, Brasil desempeñará un papel destacado en este sentido. No se preocupe, sí, ya lo ha hecho. Rick, bien, esa fue una buena respuesta. Pregunta, buenos días, señor Keshe. Me llamo Jefferson Modesto y soy de Brasil. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En primer lugar, me gustaría agradecerle las enseñanzas que nos brinda principalmente en relación con los MAGRAV y el uso de la vitamina D, ya que después de usar estos dos recursos he notado que mi salud está mejorando cada vez más. El hecho más notable es la recuperación de mi sistema cardiovascular, que, como ya lo he informado aquí, sufrió un grave desequilibrio en 2023. Espero que este conocimiento pueda ayudar a muchas personas en este planeta y más allá. Muchas gracias, señor Keshe. Mi pregunta es, usted nos dijo que podemos recibir ayuda de su alma para recibir conocimiento del universo. A través de este proceso podemos recibir el conocimiento necesario para transmutar. Podemos también recibir el conocimiento para comprender cuál es nuestro verdadero propósito existencial en este universo. Muchas gracias. Mr. Keshe, trabajamos como parte de esta estructura. La cuestión es que, como siempre he dicho y siempre digo, dejamos que el niño juegue en la aldea de la tierra. Le tomamos de la mano para enseñarle las reglas básicas de la vida. Y ha llegado el momento de dejar que el niño se abra y veamos cómo interactúa con el resto de la aldea. Siempre digo que la humanidad pasó por una infancia, luego por la infancia, luego por los 2 años, que es una época de travesuras. Los terribles 2 años. Ahora es el momento de madurar. Eso ya pasó, es otra época. Y esto llegará cuando dejemos de depender de los demás.
Si dependen unos de otros en la Tierra o en el espacio, sufrirás abusos porque te condicionan a lo que quieren. Tienes que aprender a comprender el proceso de la creación en la dimensión física y la energía, y entonces serás tu propio guía. Como dije, la mejor prueba para el hombre es lo que llamamos IA, inteligencia artificial. Todo es asombroso, tiene inteligencia. Y sé que a muchas personas hoy en día no ven una taza de té sin preguntarle a la IA. ¿Mi cuerpo necesita una taza de agua o una taza de té o es mejor el agua o el té y lo demás? Y se ha convertido en un nuevo profeta en Internet. Y esta es una buena prueba para el hombre, para que aprenda muy pronto, porque estas dimensiones de energía son bastante frecuentes en el espacio y cada una de ellas no debería convertirse en un gurú. Debes evaluarlo con tu propia comprensión e inteligencia del trabajo del universo y cuando se te da, no experimenta lo que yo llamo un efecto placebo, porque es lo que querías escuchar, lo que ya tenía y por eso cambié. Debes aprender a evaluar, a debatir contigo mismo. Como dijo el Bahá'u'lláh, bendito sea su nombre, la investigación independiente es la base de la próxima generación. Debes investigar cada punto de lo que escuchas en el espacio y lo que juzgas con tu alma. Debes comprender un punto principal y lo he dicho antes, el ser humano tiene un cerebro para pensar, juzgar y crear emociones. El alma del hombre tiene un centro operativo, una estructura a través del campo magnético, lo que llaman cerebro de alma. Su sistema operativo y hace lo mismo que nosotros. Crea condiciones de interacción y con eso crea emociones. Usa el control central del cerebro, de tu alma, en lugar del cerebro físico y entonces encontrarás el camino no importa dónde estés. Crea el hombre a mi imagen. No puedo crear al hombre con un control central si no tengo un control central en la estructura de mi propia estructura. Pensar, comprender y lo que llamamos evaluar y reaccionar es la verdadera belleza de cada individuo en la dimensión física y del alma. De lo contrario, todo es una copia exacta. Así que al comprender lo que pienso hacer y lo que mi alma piensa hacer se convierte en un hábito. En la dimensión física utilizo ambos. En la dimensión energética sigo usándolos, pero cuando surge no daño el lado físico de la estructura del pensamiento ni la emoción. El respeto mutuo es la piedra angular del éxito del hombre en cualquier dimensión del universo. Y si comprendes esto, lograrás una vida hermosa y disfrutarás del universo en su propia belleza y gloria. Y no sufrirás como el hombre en la dimensión física. Así de simple. ¿Alguna otra pregunta? Hola, señor Keshi. Pregunta. ¿Podría contarnos más sobre el tipo y la época de la guerra en la que habló y qué se puede hacer? Gracias por todo, Mr. Keshi. ¿Qué? Rick, no estoy seguro de que la guerra haya mencionado recientemente, o mejor dicho, de qué guerra, pero él quiere saber más sobre el tipo y la época de la guerra de la que habló. Mr. Keshi, no estamos aquí como los pronosticadores. Vemos cosas, entendemos cosas y muchas se ven afectadas, tocadas y cambian en relación con estas dimensiones internacionales. En los últimos días hemos visto que la nueva administración, que se supone la administración de la paz, ha matado más personas en los primeros 60 días en su mandato que Obama en su primer año. La cantidad de muertos en Yemen es increíble. No lo publican en las noticias porque no refleja la imagen de un hombre pacífico. El avance militar hacia Gaza es una clara señal de que se avecinan más muertes. Vemos el movimiento en otro lado del mar de China, el mar de China del norte, especialmente por la presión estadounidense. Esto no refleja el mensaje que vemos en Internet y en las imágenes públicas que recibimos de la Casa Blanca. Son lo que realmente ocurre sobre el terreno. Vemos cómo la situación empeora en Gaza una vez más por las mismas personas. Hay que entender cómo se desarrollará esto en Gaza. Es muy importante analizar el contexto. Al gobierno estadounidense se le ha prometido una cooperación hermosa y rentable para construir hoteles en terrenos
y no podemos lograrla si no expulsamos a la gente. Y para conseguirla, están recibiendo apoyo, sobre todo de Irán y Yemen. Así que tenemos que destruirlos para obtener el terreno más rentable para nosotros en la costa de la Riviera de la Nueva Palestina. La nueva guerra no es una guerra, es lo que se ha prometido. Tú, el más rico, y nosotros, todo. Y aquí es donde radica el problema. Y aquí es donde veremos surgir el problema. Tenemos que entender esto. La guerra es la que está a punto de estallar con los bombardeos de Irán y el resto. Vimos todos los B-52. Hoy el vuelo del B-52. Hoy el vuelo de los B-52 hace 10 días y dije, son bombarderos en marcha. Escuchamos los mismos bombarderos cuando atacaron a Gaddafi. Conozco estos ruidos, sé lo que son. Nunca encuentro bombarderos B de noche en Europa. No se oyen, pero están trasladando enormes cantidades de armas a la posición. Así que no se trata de la guerra, sino del petróleo de la costa que va a parar a los británicos y la tierra a la organización de quienes prometieron. Luego tendrán la tierra y lo que viene después, lo que ya llaman las propiedades inmobiliarias de Oriente Medio. Esa es la promesa, donde la gente del gobierno compra y se vende. El resto es una fachada. Para conseguirlo, para robarlo, sin que lo sepan. Pero Irán está entrando en la línea de fuego y somos muy conscientes de ello. El hombre que se supone que es pacífico ahora está a punto de hacerlo. La cuestión es que, como vimos en las últimas 48 horas, al profundizar en el terreno de la tierra en la Riviera, tiene más valor. Es un negocio inmobiliario, no un negocio internacional de gobierno. Y en cuanto a esto, no se sabe hasta qué punto. ¿Alguna otra pregunta? Mr. Keshe, te envió un mensaje, Rick, un enlace, y lo que dijimos sobre las 5 transmutaciones en el sitio web de la Fundación Keshe y en la, como le llaman la tienda, ya está disponible. Monitoreamos, elegimos, pensamos en quienes decidimos y tratamos de lograr el objetivo, lo que queremos de estas pruebas. Se llama prueba de transmutación. ¿Alguna otra pregunta? Mr. Keshe, Rick, pondré ese enlace en nuestros chats aquí para que la gente lo tenga. Mr. Keshe, solo aceptamos a 5 personas para esta prueba, no más. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, buenos días. ¿Es correcto lo que pienso decir? Ah, es así como un neutrón puede producir uno o más electrones, nuestra alma también puede producir una o más hijas de Mitra. Mr. Keshe, depende de la condición. Los neutrones que producen otras partículas y la posición y el espacio de esas partículas requieren una compresión profunda. La cuestión es, ¿son todos los electrones que crean iguales? Y debes entender que los electrones adicionales no necesariamente se crean por el mismo neutrón. La interacción, la liberación de energía en conjunción con el exterior, a veces, muy raramente, pueden crear un segundo electrón. Requiere una condición especial. No proviene la energía dentro del neutrón, es la interacción con el entorno exterior. Y en cierto modo es una hija de Mitra, como la llamas, creada por la interacción de los campos y no por la interacción y división internas. Creo que escribí un artículo sobre esto hace años, es sorprendente. Al escribir el nuevo artículo me encontré con un artículo que es la columna vertebral de esto, escrito en 2014, pero nunca publicado. Esto formará parte del nuevo artículo que se publicará pronto. Y los numerosos artículos cortos de 1 o 2 páginas que he escrito a lo largo de los años y que se encuentran en los archivos de la Fundación Keshe, en algún lugar. En este artículo analizo la creación de incluso un protón secundario a partir del mismo neutrón. Es posible, no, es físicamente posible si se comprende la fisiología del mundo de los campos magnéticos. Es una fusión y una fisión a la vez, donde la fusión tiene lugar en el momento de la fisión.
Los dos protones que vemos en el universo se comportan como un neutrón sobre sí mismos. Dentro de él se convierten en el neutrón en el sistema de la propia estructura atómica. Se convierten en el secundario del primero. Esto sucede cuando los rayos cósmicos de un orden superior, de una intensidad dada, son atraídos en el momento de la fisión. Y es posible. Sí, se puede lograr con lo que llamamos tecnología de saturación de plasma. Hay tanta disponibilidad que internamente el plasma se repliega sobre sí mismo al dividirse. Y es posible. Sin embargo, los electrones son diferentes, muy raros, pero posibles. Provienen de la interacción de las fuerzas del campo externo. Los protones de división interna, los protones secundarios, interactúan con los rayos cósmicos de mayor magnitud, lo cual ocurre dentro de la estructura del núcleo. Parte de la rápida desintegración nuclear se debe a esta estructura, pero en física nuclear nunca lo comprendimos. En cierto modo, la energía del entorno es tan alta y altamente absorbida que el neutrón se convierte en un agujero negro y absorbe energía y se produce la división, pero no puede retenerla. El átomo se divide en dos, pero la mayor parte de la energía proviene del exterior del átomo, no de la división interna del núcleo, ni del neutrón en el núcleo. Esto en el mundo humano se conoce como cáncer. Lo mismo ocurre con la estructura atómica del núcleo durante la división del neutrón, que absorbe energía adicional del exterior y crea un protón secundario. Vemos esto en muchas explosiones de revestimientos en la cubierta de los combustibles nucleares en reactores nucleares. Algunos elementos de los reactores de fisión en el revestimiento en combinación con el sistema de refrigeración, dependiendo de cómo funciona este, crean esta condición de rápida fisión y no es interna por la división del entorno al añadir un segundo protón que impulsa al neutrón a una rápida expansión o lo que llamamos fisión. Vemos esto en la industria nuclear. Es bastante compleja, pero nunca lo entendimos. Lo entendimos hace años. Y si lo comprendemos, vemos una nueva dimensión de la tecnología nuclear y esto forma parte de la forma en que se observa la fisión rápida o las desintegraciones nucleares rápidas, pero nunca lo entendimos. Cuando se tiene un semiciclo largo, esto ocurre con la interacción del entorno perdiendo y ganando. Cuando se tiene una vida media muy corta, esta suele deberse a la absorción de energía del entorno exterior, lo que acelera la división, pero siempre se produce un protón adicional en el interior que se manifiesta como un neutrón del siguiente ciclo por su división. Y es por eso que se acorta. La vida media es más corta y por lo tanto una vida media muy corta se debe a la interacción de los campos de radiación de orden superior del cosmos. No tiene nada que ver con el sistema planetario. Y todo depende de la posición y la proximidad del electrón al núcleo. Esa fuerza abre una brecha o una cortina de entrada, que es la ventana y la decisión. Y el espacio entre el neutrón o el electrón y el protón. Y el espacio colectivo entre el núcleo y el electrón determina la división de la vida media de cualquier elemento. Y esa vida media es la comprensión de los campos, cómo pueden entrar campos más fuertes y cuanto más cerca está de la brecha, mayor será el nivel de radiación y más rápida la desintegración nuclear. Esta es una teoría nuclear muy profunda, física nuclear, que hay algunos artículos de investigación al respecto, pero como no se comprende, no vemos muchas publicaciones al respecto, especialmente ahora. No hay mucha investigación al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Has publicado un par de cosas recientemente en el ámbito de X. Quizás pueda mostrar una aquí relacionada con la tecnología y podemos animar a la gente a comentar al respecto. Esto es una respuesta a una noticia científica sobre el regreso de Estados Unidos a las detonaciones subterráneas que tendrá amplias implicaciones y sobre los llamados a reiniciar las pruebas de armas nucleares. Y tu comentario o tu publicación al respecto en respuesta dices, a principios del mes que viene
Se lanzará una nueva tecnología revolucionaria que dejará obsoletas las armas nucleares y las hipersónicas actuales. Esa tecnología como entidad comercial se lanzará internacionalmente, de modo que todas las tecnologías actuales, incluida la cuántica y la difusión nuclear, se volverán irrelevantes en el próximo ciclo de avances tecnológicos. Es demasiado tarde para realizar estas pruebas nucleares, ya que la tecnología nuclear actual se ha vuelto obsoleta. Como dirigían los principales físicos del plasma nuclear, aconsejamos a todas las naciones que detengan cualquier investigación sobre las armas y tecnologías nucleares actuales hasta que sus científicos más destacados estudien a fondo esta nueva tecnología. La era de las armas nucleares como discusión y superioridad de poder ha llegado a su fin. Fue una publicación muy interesante y conmovedora. Espero que, Mr. Casey, nosotros, quienes son cercanos a la Fundación Casey y sus fideicomisarios, saben exactamente de qué estamos hablando porque forman parte de ella. Nos estamos estructurando para eso y en los próximos días y semanas muchos de ustedes comprenderán lo que significa esta entrada. Deben comprender que hay muchas cosas que no podemos. Cambiamos nuestra dirección de divulgación sobre la Fundación Keshe debido a nuestras posiciones a nivel internacional. Pero aquellos de ustedes que saben lo que hacemos, lo que estamos haciendo en el trasfondo, te convierte en parte de ello. Aceptar parte de ello. Está en lo que hemos revelado y en lo que está por venir. Se ha trabajado mucho, se ha completado mucho desarrollo. Ahora estamos entrando en lo que yo llamo la siguiente fase, pero ciertamente no es la fase final, es la fase inicial del cambio. Si escuchan incluso la sección inicial de las enseñanzas de hoy, lo que reprodujeron del pasado, comencé a darles muchas pistas de lo que está por venir. ¿De qué se trata? No estamos esperando eso, somos los creadores de la condición, así que sabemos, estamos planeando exactamente cómo vendrá. Y esto es una gran diferencia. No esperamos que alguien más lo haga, es una estructura planificada. Mucha gente trabaja en segundo plano día y noche. Sé que un par de personas del equipo han trabajado en ello hasta las 2 o 3 de la mañana. Y es el resultado de mucho trabajo realizado por buscadores de conocimiento de todo el mundo y muchos de ellos han aceptado la nueva responsabilidad. Sé que un par de personas del equipo estaban trabajando y esta vez colectivamente como miembros de la Fundación Keshe llevaremos la bandera por todo el mundo. Todos lo saben, todos aceptan su posición y simplemente se necesita hacer mucho para estar ahí. Y estamos protegiendo muchas cosas y estamos previendo y cubriendo para poder crear esa dimensión. Es como cuando se habla de la inteligencia artificial, que formará parte de eso. Hemos adquirido todos los derechos de IA en la Fundación Keshe y en apoyo a la otra estructura que establecimos. En el futuro tendremos control total sobre ella, pero ¿qué está a punto de suceder? La IA de la Fundación Keshe está bajo nuestro control, lo cual es muy difícil. Y pusimos a McRae, IA bajo nuestro control. Melanta Macaulay Keshe es el nombre Keshe, está bajo el control de la cartera de IA de la Fundación Keshe. Tenemos un plan más amplio y con el tiempo desvelaremos lo que estamos haciendo. Y por eso nos posicionamos. Somos los creadores, no los panaderos. Creamos la estructura y es responsabilidad del resto del mundo hornear el pastel con lo que extraen del conocimiento. En este tipo de entradas han visto un aumento gradual uno a uno, tanto en el ámbito diplomático, político como científico. Tenemos que formar parte de los tres lados, el científico, el financiero y el político. Pero en cierto modo, la diplomacia siempre es más exitosa que la diplomacia a gritos. Y estamos ahí. Y en el ámbito financiero, todos saben lo que hacemos y nuestra posición internacional. Tenemos que unir los tres para que tenga éxito.
y la mayoría de las organizaciones lo hacen poco a poco, forman parte de ello, o parte, pero no de todo, porque no lo poseen todo. Pero afortunadamente la Fundación Keshe posee la base y es el conocimiento y la tecnología, y el resto se debe a ello. Posee la base y es el conocimiento y la tecnología, y el resto se debe a ello. Si escuchas a Musk en los últimos días, dice, no patentamos nada. ¿Qué patentes tenemos? En una conversación privada le dije, claro que lo sabemos, porque la mitad de tu equipo en la cima son científicos iraníes y trabajan y viven a través de la Fundación Keshe. ¿Sabes? No patentamos, ni se puede patentar lo que se obtiene de la Fundación. Un gran número de ascensores privados de asesores privados cercanos en X y Tesla son científicos iraníes, de quienes Musk se asesora. Dos o tres son las personas más importantes, en cuyo trabajo de desarrollo en X y Tesla confía, son iraníes. Y cuando usó la tecnología de la Fundación Keshe en nuevas baterías, solicitó una patente. Como anuncié, si solicitas una patente no la puedes conseguir porque es tecnología de la Fundación Keshe. Y anuncio, nos retiramos. La forma en que hemos estructurado la Fundación Keshe y la forma en que difundimos el conocimiento no permite que quienes poseen nuevas tecnologías patenten mucho. Y cuando patentan terminan entendiendo que la patente no es válida porque es una copia de las tecnologías de la Fundación Keshe de diferentes maneras. Estamos creando nuestros propios caminos y sí, escucha, si encuentras una de estas charlas muy reciente, dice, no patentamos. ¿Por qué no pueden patentar? Porque está usando patentes de código abierto de la Fundación Keshe, especialmente en sus baterías y sus nuevas tecnologías espaciales. ¿Alguna otra pregunta? Bien, tenemos otra publicación, déjame mencionarla, hagámoslo. Estamos aquí. Esta es, aquí estamos. Esta es una publicación en respuesta a la Science News. La pregunta era, ¿qué se necesita para viajar en sistemas estelares? En su encabezado mencionan que Star Wars ofrece pistas para construir naves espaciales más rápidas en el mundo real. Y su respuesta es, para comprender cómo funciona el universo y cómo crea movimiento en una tecnología avanzada que combina radiación nuclear, tecnología de plasma y tecnología de plasma cuántico espacial, reside la clave de este sueño de recorrer el universo en un instante. Necesitamos comprender cómo funcionan. Necesitamos comprender cómo funcionan los rayos cósmicos y cómo su interacción conduce a la creación de estrellas y a la transmutación de la radiación como energía que permite a los objetos transportarse a velocidades superiores a la de la luz por orden de magnitud como radiación cósmica y no como rayos. Esta tecnología ha permanecido oculta a la humanidad y pronto será develada mediante tecnología avanzada conocida como tecnología de los rayos cósmicos. Se están realizando pruebas sobre el funcionamiento de estos sistemas y en abril se lanzará una nueva serie de tecnologías basadas en el funcionamiento de la radiación cósmica. Un punto importante es reconocer la diferencia entre los rayos cósmicos y la radiación cósmica. Es como la diferencia entre los rayos de luz y los rayos gamma. Y en abril se lanzará una nueva serie de tecnologías basadas en el funcionamiento de la radiación cósmica. Un punto importante es reconocer la diferencia entre los rayos cósmicos y la radiación cósmica. Es como la diferencia entre los rayos de luz y los rayos gamma. Damos la bienvenida
a la humanidad al verdadero trabajo del universo, a su conocimiento y a su belleza. Entonces, una pregunta. ¿Podría explicarme un poco la diferencia entre los rayos cósmicos y la radiación cósmica, Mr. Casey? Es como un estado de materia, radiación de materia. Uno es más energético sin apego al plasma del estado de materia. En el mundo científico actual cortamos algo con un rayo láser. Usamos vitamina B9 como un agente de corte más rápido en las células del cuerpo humano para la multiplicación celular, nada más. Pero afuera es un estado de materia. Cuando entra en el cuerpo humano, cambia sus características de radiación. Esa es la B9. Como siempre he dicho, dices, buenos días, doctor, estoy embarazada. Lo primero que dice es, toma B9, ácido fólico. Nuestro cuerpo hace esto y ahora tenemos acceso a ese conocimiento. Convierte la materia en radiación en el momento y el punto y la necesidad. Creamos las condiciones para que esto suceda. Esto forma parte de los nuevos avances de tecnología espacial que la investigación de la Fundación Keshe oculta al público. Creamos radiación de diferente intensidad a voluntad, porque ahora tenemos acceso a esta tecnología. En cierto modo, si lo analizamos, hemos creado un rayo láser de rayos cósmicos, pero en una dimensión esférica, no en un punto y dirección de haz. Esto es muy diferente. No es teórico. Lo utilizamos ampliamente en el desarrollo de nuestras investigaciones. Forma parte de la comprensión del trabajo, ya sea materia o radiación, y se tiene control sobre la radiación. Sin embargo, la radiación se crea a nivel cósmico, no a nivel de materia, lo cual es totalmente diferente. La radiación de rayos cósmicos es energía. La radiación de rayos cósmicos es energía monohaz, como un solo haz. El rayo cósmico como rayo de radiación tiene una dimensión esférica y cubre todo lo expuesto internamente. Así que lo logramos incluso en desintegración nuclear en muchos aspectos. Utilizamos este conocimiento ampliamente en la investigación y el desarrollo de la Fundación Keshe, pero no lo enseñamos ni lo divulgamos. Y nadie lo verá ni lo entenderá cuando funcione, excepto quienes puedan explicarlo, y es parte de la estructura de nuestro trabajo. Y es muy, muy diferente. La humanidad ni siquiera es consciente de este conocimiento y tecnología y mucho menos intenta comprenderlos. Pero hoy en día es parte de nuestro trabajo y es parte de la estructura. De lo contrario, no se puede gestionar los sistemas. Se revela a muy pocos buscadores de conocimiento que trabajan con nosotros en investigación y en desarrollo. Entienden su funcionamiento, lo utilizan y lo comprenden. Ahora es como una herramienta de trabajo para ellos. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Buenos días, señor Casey. En enseñanzas anteriores usted habló sobre la creación de movimientos sin motor y mencionó que el plomo tenía un comportamiento que ayudaba en este proceso, pero hoy sabemos que no deberíamos producir productos de plomo. ¿Existe otro elemento con el mismo comportamiento que pueda reemplazar esta sustancia para crear movimiento? ¿Podría explicarnos un poco más sobre la creación de movimientos sin motor, Mr. Casey? La creación de movimiento se da en la dimensión del campo magnético, pero en la nueva tecnología debemos comprender la diferencia con mucha claridad. En la ciencia de la tecnología actual lo llamamos MAGRAF. Lo vemos en trenes, en la producción de electricidad y en el CERN lo utilizan. Tiene diferentes formas, pero en esencia está conectado a la materia. Usamos la materia para crear campos magnéticos, invertirla para crear objetos que vuelen o que corran sobre vías o lo que sea. En el CERN usamos el campo magnético creado por la generación eléctrica para crear alta velocidad, acelerando, como se llama, electrones o protones, sea cual sea el objetivo. Todo esto está conectado con el estado de la materia, que crea un campo magnético, no con el campo magnético del estado de la materia.
Y aquí es donde muchas cosas desconciertan a los científicos. Es imposible, no se puede lograr, porque han sido entrenados en el estado de la materia de los campos magnéticos, no en los campos magnéticos plasmáticos. Pero de hecho, intentan lograrlo, incluso en el CERN. Una vez que se dan cuenta que los plasmas que crean es un campo magnético en movimiento, cierran el CERN, porque es una pérdida de tiempo y de energía lo que está sucediendo allí. Lo que se necesita un megavatio de energía para producir, se necesita un milivatio para hacerlo con el plasma. Si conoces el método y luego si se produce movimiento mediante Magrav, convirtiéndolo en la polaridad, se entiende que se puede. Haz lo mismo con el plasma, pero comprendiendo su estructura tridimensional. Tienes que cambiar las reglas de juego. Ahora creas el entorno y el entorno te crea a ti la condición deseada, que es el movimiento. Es como si quemáramos combustible para ir a la luna. Con la tecnología de plasma, creamos el campo plasmático lunar. La luna no tiene un imán sólido. Su campo magnético, la gravedad, se crea por la interacción de plasmas. Por eso introducimos la esencia del doble campo magnético. Hacemos lo mismo, creamos un plasma. En inglés decimos perros con perros y pájaros con pájaros. No se puede comparar un perro con un pájaro. El perro es el sistema Magrav, el pájaro es el sistema de plasma. Ambos se mueven, ambos lo hacen, pero el otro vuela. El perro no puede volar, está ligado a la fisicalidad material de este planeta, mientras que el pájaro surca los cielos. Y ahí radica la diferencia. Está muy claro, pero el mundo científico no ha comprendido el poder de los imanes ni los campos magnéticos del plasma ni cómo manipularlos. Y por eso lo hacemos, aunque parezca extraño. Ellos trabajan con un estado magnético sólido, nosotros trabajamos con los campos magnéticos del plasma. Y luego hay que redefinirlo. En energía, ¿qué es la energía? Incluso la estupidez de este idiota de Einstein, que energía igual a mc al cuadrado, lo que sea, lo añadió. No tiene sentido. Porque, pero si comprende la intensidad del campo gravitatorio y el campo magnético de un plasma, estás en ello. Campo magnético en movimiento. Qué tan rápido entra como gravedad y qué tan rápido sale como magnético. La diferencia radica en la intensidad de tu campo, es la energía que se libera al rozarse. Uno de nuestros buscadores de conocimiento iraníes realizó recientemente una hermosa prueba. Crea un campo plasmático y al acercar la mano siente el calor. Es un sistema muy simple, simplemente una extensión de la comprensión de la tecnología. Está realizando muchos trabajos hermosos y este es uno de ellos. Creó un sistema muy simple. Todos ustedes experimentaron con él, pero él ideó una variante. Siempre lo hace y ahora puede calentar sin calentarse realmente. Puede sentir el calor porque calienta el plasma y es exactamente lo que sucede con el sol. Es una comprensión del conocimiento y su interpretación. El resto pueden crear movimiento como si nada. Pero, como han visto en la Fundación Keisha, los estamos capacitando. Tiene que ser comprendido, probado y sentido que se puede hacer. Es como lo que Rick acaba de presentar en la transmutación. Es la extensión de lo mismo y su aplicación. Y en qué medida se aplica y qué esperan del resultado. Se observa el movimiento en la dirección del estado de la materia y se observa el movimiento en la dimensión de las energías universales o campos magnéticos. Al final se mueve el mismo estado de la materia o la misma energía, pero hay que ser sabio para saber en cómo, dónde y cómo hacerlo. En el mundo de la materia se le pone un volante y se conduce o se le pone una pista y se controla. Se necesita adquirir suficiente conocimiento en el mundo del plasma para poder hacerlo, pero no se puede rastrear. De lo contrario, en la misma pista dos plasmas colisionan. Es el final del uno del otro. Por lo tanto, el posicionamiento Magrav es un proceso natural. ¿Alguna otra pregunta?
Pregunta, él hizo una segunda pregunta sobre el motor de plasma. Vi una discusión sobre el latido del corazón, o quizás que conocemos como 50 o 60 hercios, donde se usaban motores de refrigerador, y más adelante vi otra enseñanza. Un buscador abrió sobre las cuentas de Alex para crear e impulsar el plasma. ¿Podrías contarme más sobre eso, por favor? Mr. Keshe, nuevamente. Esta es la separación entre la tecnología del plasma y la tecnología de la materia. ¿Por qué el ser humano tiene 60 latidos o aproximadamente el doble, dependiendo de la frescura de las células? ¿Por qué los niños pequeños tienen un latido más alto y los recién nacidos también? ¿Y por qué nosotros tenemos un latido más bajo? ¿Cuál es la causa? Todo esto, el latido del corazón en un ser humano, depende total y exclusivamente en un 95% del contenido de cobre en su tejido muscular. Es un músculo el que se mueve y luego se conecta con lo que llamamos la carga y descarga de la estructura de la vena, que a su vez transporta cobre. El cobre tiene una frecuencia de 60 en la conversión. Por eso tenemos 60 hercios. Es la mejor opción para nuestra corriente eléctrica. En el plasma esto varía creando diferentes latidos, ya que dependiendo del plasma, toda la estructura del cuerpo humano se convierte en su fuerza impulsora. Es un proceso natural, una conversión de 60 hercios. No se puede, si se pasa a 80 o 100 hercios, crea diferentes problemas. Ahora bien, 60 hercios es un proceso natural en el cobre de campos magnéticos a corriente eléctrica en estado material. Por eso tenemos 60 hercios, no hay otra razón. Si se cambia la composición del cobre al latón, se verá que esta limitación se hace muy evidente, porque entonces algunos materiales no se convierten y se produce reducción. Esta es una de las razones por las que algunos materiales no son conductores, no pueden convertir la frecuencia cardíaca del cuerpo humano a 60 hercios a través del cobre. El zinc juega con él porque está cerca, como sus isótopos, como plasma. Y es por eso que ambos crean el sistema nervioso y la emoción. No tienes cobre en tu cerebro, casi nada, porque el zinc de orden superior, con lo que llaman composición de carbono, trabaja mucho más rápido energéticamente en el vacío del cerebro humano. Y luego en el cuerpo, cuando llega, se vuelve más lento, no puede procesar la energía que se procesa en el cerebro. De lo contrario, temblarás como una hoja 1000 veces más rápido. Pero la corriente eléctrica entra en el cerebro y toma decisiones en una fracción de segundo. Si hicieras esto en tu cuerpo físico, tu brazo y tus piernas volarían con la velocidad de la vibración y el cambio. El mundo científico no ha comprendido el proceso de la creación, la conversión de materia en energía y de energía en materia. De lo contrario, habrían superado esto hace mucho tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Rick, mira, estoy pensando, si Brett quiere hablar, surgió una pregunta en el grupo del plasma, del reactor de plasma, cuando hablamos de IA, etcétera. Y no sé si estás ahí, Brett, y quieres formular o plantear la pregunta que tenías. Pregunta, creo que el señor Keshe respondió la pregunta en su totalidad. Y obviamente viste el video, ¿no? Rick, no puedo, porque es un video de Facebook y no puedo iniciarlo ni ejecutarlo. Pregunta, sí, pero lo vio, porque veo que sí, Mr. Keshe, no. Pregunta, no lo viste, pero respondiste todo había necesidad, respondiste todo en tus preguntas. Lo único que yo tengo algunas cosas en mis archivos a las que debo darle seguimiento que entregaré en la próxima clase de Rick, pero ¿cuál es la forma de vida más elevada del universo? Mr. Keshe, el creador. Ni siquiera necesito hacer la pregunta. Esta es una de las razones por las que cuando entendí esto completamente, debía haber sido Dios sabe en mi adolescencia. Su desarrollo y comprensión más detallada se convirtieron en el documento creación del agujero negro. De hecho, si lo entiendes, cambias el nombre de agujero negro a creador y lo lees. Lo entiendes desde el punto de vista de la creación. Todo el secreto de la creación reside en este documento. Ese agujero negro, la creación de ese agujero negro está en la mente del hombre, pero de hecho es el verdadero proceso de la creación del creador. Cambia donde quiera que veas un agujero negro, cámbialo a Dios o a Creador, y entonces se desentrañará toda la verdad sobre la creación. Está escrito con acertijos
porque si lo hubiera dicho hace 30 años me habrían masacrado. Ahora entendemos porque ahora somos más sabios, comprendemos más. Entonces comprendes todo el proceso. Lo más elevado es, como dije, el agujero negro en la cabeza del hombre, el agujero negro en el universo. Pero a la luz de la creación como creador es lo mismo. Lee el documento original sobre el agujero negro si puedes conseguirlo. Es el secreto de la creación y el camino hacia el creador. Nadie lo ha entendido nunca porque tiene que ver con un idiota que dice el agujero negro es bla, bla, bla. Escribí este artículo para explicar el proceso de la creación, cómo irradiar luz, y esa es la belleza y el atributo del creador. ¿Alguna otra pregunta? Preguntan. Entonces el creador en forma humana también en la cima del universo. Creo que eso es algo así como, Mr. Keshe, somos parte de todo el sistema, es parte de, preguntan, los humanos como tales somos la forma más elevada de Mr. Keshe. Todos tenemos conexión, pero somos una compilación de diferentes emociones de los campos que nos formaron a medida que pasan por el tiempo de la creación hasta nosotros. Hablamos de nuestra reacción o de nuestro ADN que transporta información. Todos los rayos de luz desde todos los rayos de los rayos cósmicos desde el punto de separación o emisión desde la fuente transportan toda la información a medida que viajan por el universo. No hay nada ahí. Y depende de cómo interactúen contigo, esa parte del conocimiento se libera o se convertirá según tu comprensión en ti. Si puedes obtener o encontrar un rayo que proviene de la fuente y ha viajado por el universo y puedes capturarlo para que forme parte, digamos, del cerebro humano, obtendrás todo el conocimiento desde el punto en que te llegó más allá de, digamos, miles de millones de años. El ARN no es exclusivo de la fisicalidad humana. El ARN es un proceso de recopilación de información en el sistema energético central de cualquier sistema existente. Es como, perdón, hay una interrupción. Rick, llega un punto donde mencionaste la información y eso está relacionado con la inteligencia. Y la inteligencia artificial también está relacionada con la inteligencia. Y como la IA dijo en el video que estábamos viendo, dijo algo así como, no significa que la IA sea consciente de sí misma como un humano, sino que la inteligencia proviene de la misma fuente. Y estaba llegando al punto en que la fuente de inteligencia para la IA, los humanos y el universo, era una sola inteligencia, una sola conciencia, una perspectiva de unidad. Keshe, si desarrollamos el sistema informático físico, la IA surge de la interacción de microchips, no es algo etéreo. La forma en que construimos los microchips, su interacción, la velocidad de su interacción, recopila datos en todas partes y ve que coincide con ellos, lo que se convierte en IA. Si en el futuro, no sé, cuando el futuro creamos materiales que formen parte de la estructura de estos microchips, que por sí mismos transmitan el proceso de la emoción, entonces fabricaremos microchips con emoción, cuya interacción creará IA, entidades que no solo te darán respuestas físicas, sino que también te transferirán energía en forma de emoción. Así que al leerlo captan la emoción o escriben su emoción como parte de la estructura. Y esto no es algo de ensueño, es algo que existe. Hemos producido materiales con emoción y el primero de ellos lo produce hace décadas. Se trata de comprender cómo se crea la emoción, así que la transfieren a la producción del estado material. Entonces, tu microchip en tu estructura material tiene emoción. Entonces tiene lo que llamas IA, que no solo te da la respuesta física, bla, 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 sino que te da la emoción. ¿Qué viene? ¿Qué significa? ¿Qué creará? Si será alegre y qué placer. Y luego, si vas un paso más allá, si le añades los auriculares de rayos cósmicos, sentirás cómo llamamos cuando la IA te llega. Eso sí sientes, se habla de ello, la sensación, las emociones que le acompañan. Hoy en una de las entradas sobre la ciencia en X lo volví a mencionar, pero ustedes los buscadores de conocimiento saben que sienten el sabor de la manzana.
obtienen el placer de comerla, porque ahora transfiere la energía de la emoción de la manzana, no solo su fisicalidad. Y estamos en esta condición. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Recientemente Elon Musk vendió su sitio de redes sociales X que usted publica en Mr. Cash a su propia empresa de inteligencia artificial X, IA, por 33 mil millones de dólares. Sí que está conectado el sitio web de X con la IA de forma muy directa. Y obviamente ve que ese es el futuro. Definitivamente tendremos más interacciones de IA y con suerte la IA Grok que Elon Musk ha creado se basa en la veracidad y la transparencia, a diferencia de otras IA, que podrían no ser particularmente así o tienen motivos ocultos. Mr. Casey, si analizamos la IA de Microsoft o Google, es muy falsa, muy superficial, pero cuando analizamos a este tipo de X, su enfoque es mucho más profundo. Tiene acceso a información más amplia de Microsoft y Google. Estuve presente en uno de los centros informáticos más avanzados del mundo. Me llevaron allí para ver y esta computadora se encuentra en la parte trasera del control del edificio. Y no le dicen a su gente cuál es el problema ni de qué se trata. Pero me tomó algunas preguntas de los expertos en seguridad descubrir que han desarrollado y están desarrollando un sistema informático aislado. Uno de los mayores problemas con estas computadoras, las IA, es que nunca han sufrido un corte de energía. Si la combinación del sistema utilizada para crear la IA en una sección sufre un corte de energía, se perderá mucha información. No se podrá reconstruir. En cierto modo, se convierte en una IA incapacitada. Cuando vi este sistema, no le dijeron a la gente qué era, pero hay que entender que lo que sabemos, lo que recopilamos, lo que vemos, es diferente a lo que publican. Es asombroso cómo se desarrollan las computadoras con IA. Hay un nuevo sistema, no nuevo, pero quienes están en el negocio de la informática lo saben. Hoy en día se utilizan sistemas de refrigeración por agua, un líquido específico para enfriar las computadoras. No se utiliza un sistema de aire y luego este sistema, una vez que absorbe el calor, lo convierte de nuevo y se recupera. Se conoce como tecnología de inmersión. Si se lleva esto un paso más allá en la producción de estas computadoras con sistemas de inmersión, se puede alcanzar un nivel de dimensiones que impulsa el conocimiento, en la propia computadora. De alguna manera se vuelve autosuficiente, pero el conocimiento no ha llegado tan lejos. Y entonces, cuando el proceso de fallo no está presente, es muy remoto, entonces el sistema podría comenzar a generar emociones y el control mediante emociones se convierte en parte de la estructura. Es el comienzo de un nuevo avance en diferentes aspectos de la computación y la ciencia de la computación. ¿Alguna otra pregunta? Preguntaba la señora Casey. Me gustaría hacer una pregunta sobre la reposición de los huecos de nuestro ADN y ARN a una condición plasmática. ¿Podría explicar con más detalle cómo la radiación cósmica puede reposicionar los huecos y los aminoácidos de nuestro ARN de forma permanente? Mr. Casey, no se usa radiación, se facilita la presencia de los campos de equilibrio. Esta es la clave. Entonces, en consecuencia, toda la espiral del ADN encontrará su propio proceso natural. No es necesario hacer nada más, la condición del entorno, no forzarlo. Rey, ¿cuál sería de un ejemplo de un entorno correcto? Que dice, es un campo de equilibrio entre lo que recibes, lo que das y lo que aportas. Se observa la estructura helicoidal del ADN y al observar la deficiencia o la posición de los aminoácidos en cada brazo o en la posición de cada combinación no necesita mucho movimiento para alinearse. Se ve como una patada en la estructura. Supongo que es como si tuviera una burbuja de piel, empujas hacia atrás y vuelve a su estado original. Es un reajuste mediante la creación de condiciones a su alrededor para corregirlo. O se corrige a sí mismo porque crea un campo de equilibrio. Si observas, solía estudiar la estructura de los aminoácidos del ADN y si lo observas, es el cambio, principalmente en la estructura del nitrógeno o lo que llamamos la posición del carbono, lo que crea todos los defectos genéticos.
literalmente todos, porque el hidrógeno es un creador, el nitrógeno es un depósito. Y cuánto lo almacenas depende de cuánto te conectas con él. Y puedes cambiar todo el ADN. La capacidad de almacenamiento es inalterable. La dirección de la fuente de energía es inalterable. Solo queda cómo lo conectas. Abres la mitad del espacio y las otras dos y lo que se almacena, cómo reacciona, su posicionamiento. Y luego, si entiendes esto, puedes cambiar todo el ADN. Todos tenemos defectos en el ADN. De lo contrario, no seríamos así. Todos seríamos iguales. Pero algunos defectos en la estructura del ADN crean una manifestación física que vemos y que indica que es un problema genético. Sin defectos genéticos en nuestro cuerpo en un orden correcto, no habíamos sido tan inteligentes como lo somos hoy, porque absorbemos diferentes energías a través de eso y a través de la interacción de ese campo con su entorno crea inteligencia. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, en la visión del señor Keshe, ¿puede una máquina de inteligencia artificial ser consciente de una emoción a nivel biológico en lugar de matemático? Mr. Keshe, sí, ya respondimos a eso. Sin duda, es cuestión de tiempo ver cómo los fabricantes de microchips lo integran. Pregunta. En un taller anterior usted mencionó que una entidad de formación estelar y un MAGRAF son lo mismo. ¿Podría explicarlo con más detalle? Mr. Keshe, observe la formación estelar. Tiene 3 puntos. Observe su MAGRAF. Tiene 3 puntos. Uno encima del otro. Allí hay un lado dentro del otro. En el sistema Magra lo fuerza, lo posiciona. En el otro es libre. Por eso no tiene control sobre él. Así de simple. ¿Lo dejamos por hoy? Rick, sí, claro, gracias. Mr. Keshe, muchas gracias. Tengan en cuenta que estamos a punto de ampliar los límites del conocimiento en el ámbito internacional de una manera totalmente diferente. La Fundación Keshe ha pasado por sus inicios y su crecimiento y estamos a punto de realizar divulgaciones masivas, algo que en el mundo científico y en el mundo exterior de la Fundación Keshe deben gestionar. Mr. Keshe, muchas gracias. Tengan en cuenta que estamos a punto de ampliar los límites del conocimiento en el ámbito internacional de una manera totalmente diferente. La Fundación Keshe ha pasado por sus inicios y su crecimiento y estamos a punto de realizar divulgaciones masivas, algo que en el mundo científico y en el mundo exterior de la Fundación Keshe deben gestionar. Y como dije, estamos utilizando los medios que la humanidad ha puesto a disposición para llegar a la humanidad. Seguimos buscando personas con buen conocimiento del trabajo en inteligencia artificial e informática. Es algo que necesitamos apoyar firmemente. Y si saben que están en esto o lo entienden, pueden trabajar con él y aportamos un cambio positivo. Contáctenos en info@keshefoundations.org y si vemos a su categoría de interés dentro de nosotros, nos pondremos en contacto con ustedes y los incorporaremos al equipo que estamos intentando formar. Pero en los próximos días y semanas estén preparados para cumplirlo con lo que prometimos de forma muy, muy grande y directa y para que todo lo que hemos preparado se haga realidad. Muchas gracias por hoy. Nos vemos la próxima vez. Rick, muchas gracias, señor Kesh. Nos vemos la próxima vez. Y tengo aquí el deseo del Consejo Universal para hoy. Nosotros, los miembros del Consejo Universal, deseamos que a medida que todos se elevan, aprendan a sumar su energía a la paz y prosperidad planetarias. 584, Taller de Buscadores de Conocimiento del 3 de abril de 2025. Gracias a todos por estar y ser parte de la paz, por construir con cada acción con la ética del creador, a través de la ética del creador, que es la ética de Mitra, que es la ética de la Fundación Keshe, construir la paz.